Analizamos la realidad latinoamericana, el mundo, lo que sucede, y esto claramente también repercute, ¿no?, las acciones políticas en nuestro país. Y vamos a hablar de eso, procesos políticos y sociales que se han vivido durante este 2018 en Latinoamérica y en el mundo y que merecen un análisis porque han sido muy importantes y que les espera a esos países de cara al 2019. Está Sergio Astorga con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Lucas, gracias. Bueno, se han vivido varios procesos políticos este año, ¿no? El 2019 en varios países hermanos, pero también en el mundo. ¿Qué suerte de análisis, de balance se puede hacer este año? Sí, bueno, efectivamente ha sido un año donde muchos procesos políticos y sus tensiones se han vivenciado en varios países en Latinoamérica, como bien vos lo decís. Procesos electorales que por ahí llevaron a nuevos presidentes, nuevas figuras políticas. El caso de Cuba fue uno de los primeros, con Miguel Díaz-Canel a la presidencia, que actualmente Cuba está comprometida con una reforma constitucional y que implica por ahí tocar muchos puntos conflictivos. Por ejemplo, está trabado la cuestión del matrimonio igualitario, pero bueno, que se está tratando... Sacaron ese proyecto de la Constitución, ¿no? Lo decíamos justamente esta semana. Claro, pero bueno, sobre todo para llevar adelante el referéndum a principios de febrero del año próximo y que pueda tener salida el proceso de reforma constitucional. Pero así como Cuba, también bueno, tuvimos otros procesos políticos con mucha tensión. El caso de Brasil, que definitivamente llevó a Bolsonaro a la presidencia, a consolidar lo que había empezado Temer, un proceso de retorno del neoliberalismo y de los neoconservadores en el poder. Pero por el otro lado tenemos México, que López Obrador llega con un discurso bastante igualitarista, digamos progresista, rompiendo la línea neoliberal que venía trayendo México desde la década de los 90 o incluso desde muchos años atrás. Así que América Latina todavía está tensionada con sus diferentes versiones, bueno, de cuál es el mejor camino para poder conseguir un desarrollo mejor para nuestras sociedades. Y el año próximo tenemos elecciones, bueno, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en algunos países de Centroamérica, Panamá, Guatemala y El Salvador, digamos, son los países que el año próximo tenemos procesos electorales. Evo Morales ha conseguido la posibilidad de una reelección, que en principio estaba detenida por un referéndum, pero bueno, se habilitó a través de una normativa que pueda permitirse la elección, de que pueda candidatearse nuevamente. Pero bueno, esto está generando algunas tensiones fuertes al interior de Bolivia porque bueno, hay muchos que consideran que es inconstitucional este procedimiento. Pero bueno, esto es lo que se ve, digamos, sintetizando en Latinoamérica, pero digamos, tenemos que decir también que esto en un contexto de una crisis económica mundial, donde bueno, ha hecho exacerbar los nacionalismos, el proteccionismo, por ahí la salida de bloques regionales, como pasa con algunos países en Europa, ¿no es cierto? Entonces hay todas estas tensiones que se están presenciando en nuestros países. Se ha dado mucho esta discusión, en nuestro país lo hemos vivido en carne propia, digamos, gobiernos de corte más populistas y otros más neoliberales, de derecha. Y nosotros hace 2 o 3 años hablábamos, y vos lo decías, un avance de la derecha sobre Latinoamérica. Yo lo que te quiero preguntar es cómo sigue hoy, después de 2 o 3 años, esa derecha instalada en Latinoamérica. Si sigue igual, si ha bajado, si están girando los países de Latinoamérica hacia otros modelos. No, estamos viendo que sigue consolidándose la presencia de los grupos de la derecha y de la élite, de las élites que han conquistado, capturado el Estado. El caso de Brasil, bueno, el caso de Argentina son algunos de los ejemplos. Chile, Colombia también, este año también tuvo elección para nuevo presidente. Y sí, las élites y las derechas han vuelto a reconquistar los países en Latinoamérica. La excepción, claro, es México, ¿no es cierto? Pero también en un creciente descontento popular por muchas de las medidas que se están tomando en contra de los trabajadores, en contra de leyes
que tendían a una cierta igualdad social, a una cierta redistribución del ingreso, mejores condiciones para el acceso a servicios como la educación, la salud, la seguridad. Bueno, Francia ha sido protagonista de este reclamo que estás planteando vos hace pocos días, ¿no? Un mes prácticamente. Claro, y no solamente en América Latina, sino en países centrales, países desarrollados. El caso de Francia, en Italia también ha sido creciente las protestas, en Inglaterra incluso, y también en Estados Unidos, en contra de medidas por ahí que no han resuelto problemáticas de los sectores populares. Digamos, se han ayudado a las corporaciones, las transnacionales, al capital financiero, pero no así a sectores relegados del interior de los países, trabajadores de comunidades rurales. Así que es todo un proceso que está abierto, conflictivo, como siempre lo ha sido en la historia de nuestros países. Y bueno, y justamente el año próximo nos tiene Argentina ahí en el centro de la atención, porque bueno, vamos a elegir autoridades nacionales, provinciales y municipales. Claro, respecto justamente a nuestro país, yo te quería preguntar cómo termina este 2018 la presidencia de Mauricio Macri y la institucionalidad de Argentina. ¿Cómo nos miran desde afuera, digamos, después de haber sido sede del G20, por ejemplo, una discusión que se dio aquí en nuestro país? Claro, bueno, Argentina empieza, como él lo empezó digamos, a decir desde su campaña, a abrirse al mundo. Y efectivamente, Mauricio Macri ha mostrado al mundo un nuevo modelo de gestión abierto al mundo, pero a su vez dependiente y también se podría decir algo más flexible a las influencias que puedan suceder en el contexto internacional. Es decir, la Argentina se vuelve abierta al mundo, rompiendo cierto proteccionismo que tenía sobre industrias nacionales, pero también se hace dependiente, ¿no es cierto?, del contexto internacional. Entonces, y esto ya lo hemos vivido en la década de los 90, donde veníamos de un modelo parecido, aunque más centrado en Norteamérica. La cooperación internacional se focalizaba más con Norteamérica. Actualmente, en un contexto más multipolar, digamos, se busca la cooperación con Europa, la Unión Europea, y con China, sobre todo, ¿no es cierto?, estas dos potencias que están liderando todos los procesos económicos y comerciales a nivel mundial. Es todo un desafío, digamos, para el presidente Mauricio Macri, toda esta situación. Lideró el G20 en Argentina, trajo a todos los presidentes, la primera vez en la historia de la Argentina que reúne a todos los líderes de todo el mundo. Y bueno, lo que se espera sobre todo es confianza para inversiones y sobre todo, bueno, que el Fondo Monetario apruebe los préstamos, digamos, que se han comprometido para el país. Y bueno, eso es lo que estamos vivenciando, digamos, en cuanto a la influencia de esta apertura, ¿no es cierto?, hacia el mundo. Confianza en inversiones, confianza en que, bueno, vengan empresas, pero bueno, esto ya por ahí lo hemos vivido, porque también está paralelo este discurso, estamos en rojo. Hay diferentes situaciones, no sé si hemos visto, por ejemplo, incluso en las universidades, se habla, estamos en rojo, el financiamiento, digamos, es escaso, hace falta recortar gastos, claro. Bueno, y eso lleva por ahí a generar por ahí discursos más privatistas, digamos, de algunos servicios que estaban o están comprometidos por parte del Estado. Claro, bueno, se ha visto la lucha además de los distintos sindicatos y gremios en el ámbito nacional, puntualmente sobre este tema, ¿no? La privatización o la mercantilización de la educación. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros y hacer este balance, y aprovecho obviamente para agradecerte todo este año 2018 que has estado compartiendo tu sabiduría con nosotros, y bueno, feliz Navidad, que disfrutes estas fiestas. Bueno, gracias Luca, no, siempre un gusto y un placer también trabajar con ustedes, y felices fiestas para todos.